Bueno, muy bien. Entonces, en esta clase de nomenclatura vegetal voy a introducirlos a la forma en la que se crean y se aplican los nombres científicos a las plantas. Entonces, primeramente vamos a ver eh, la dicotomía que existe entre lo que son nombres comunes versus nombres científicos. Vamos a ver cómo se hace para publicar una nueva especie, ¿sí? Es decir, proponer a la comunidad científica un nombre para una nueva entidad que hemos descubierto en la naturaleza. Y por último vamos a repasar los principios y reglas nomenclaturales principales que tienen que ver con justamente la asignación de nombres a las plantas. Muy bien. Habíamos visto en la clase sobre sistemática que la taxonomía era el estudio científico de la clasificación y que esta incluía tres grandes áreas: lo que era la clasificación per se, que es el ordenamiento jerárquico de la diversidad, y el, la identificación, que es el proceso mediante el cual hacemos corresponder un objeto que no conocemos con uno que ya ha sido incluido en una clasificación. Y por último, la nomenclatura, que es el conjunto de principios y reglas, como decía entonces, que van a de alguna manera a regir en cuanto a lo que es la asignación de nombres a las plantas que están formando una clasificación, ¿verdad? Entonces todo eso es lo que me arma el gran campo de la taxonomía. Muy bien, entonces nombres a las plantas, el ser humano le ha estado aplicando desde que ha tenido conciencia de su propia existencia. Es imposible poder comunicarnos acerca de las cosas con las que interactuamos si no les ponemos nombres. Los nombres son una suerte de manija, nosotros le ponemos a las cosas para poderlas, digamos, manejar y poderlos comunicar entre nosotros acerca de ellas. Entonces, son un elemento inevitable de cualquier objeto que exista en el universo, ¿verdad? Y bueno, y las plantas no son una excepción. Los nombres comunes, ¿sí?, son los nombres que les asignan las personas a las plantas, y estos están libres de cualquier regla. ¿Mm? Entonces, debido a que están libres de cualquier regla, es común que una misma planta pueda llegar a tener varios nombres. Y también sucede que las plantas que reciben nombres son las plantas que revisten de alguna utilidad para el hombre, o las que son muy comunes o que son muy abundantes, y otras plantas que no tienen una utilidad relevante, podríamos decir. Muchas veces pasan desapercibidas y no se les aplica ningún nombre común. Entonces, en este ejemplo que tenemos acá, que es un pasto bastante común en nuestro medio, esta planta se le ha asignado el nombre común de cola de zorro, también paja penacho, cortadera, paja brava. Incluso es una planta que ha sido llevada a otras partes del mundo y se la conoce con el nombre de pampas gras. Es una planta originaria de nuestra zona, conocida desde el exterior como la zona de las Pampas. Entonces vemos aquí que todos estos nombres, nombres comunes, han sido aplicados por o creados, acuñados por distintas personas en distintas zonas, en distintas épocas. Entonces, cuando uno trata de generar datos científicos referidos a organismos, en este caso las plantas, es importante que tenga un sistema de referencia, es decir, una nomenclatura que sea más o menos estable o que tenga una serie de reglas, ya que de no ser así, nos vamos a encontrar que con cualquier tipo de información que generemos no la vamos a poder asignar de manera fehaciente a un organismo en la naturaleza, porque no tenemos certeza
del nombre que estamos usando a qué organismo realmente, con qué organismo realmente se corresponde. Entonces, los nombres comunes varían geográficamente. Varios nombres, podemos tener varios nombres para cada tipo de planta, como este ejemplo que tenemos acá. O incluso puede ser que un mismo nombre sea utilizado para varios tipos de plantas. Por ejemplo, el nombre paja brava no solo es utilizado para esta especie, sino es utilizado para otra especie de pasto de gran porte que es utilizado para hacer quinchos. El nombre cola de zorro es utilizado también para otras gramíneas, entre muchas otras, por ejemplo, la que es conocida con el nombre de raigrás, una forrajera de origen europeo. Entonces vemos que con los nombres comunes no podemos hacer referencia, como les decía, a un organismo en la naturaleza de una manera precisa. Y es acá donde entran los nombres científicos. Los nombres científicos sí son regidos por una serie de reglas y hay una suerte de contralor de los nombres que existen y la idea básica de la existencia de los nombres científicos es que cada nombre que sea creado haga referencia únicamente a un organismo que existe en la naturaleza, de manera de evitar ambigüedades. Una de las características de los nombres científicos es que se escriben en latín. Consideramos nombres científicos a partir de una determinada época, y ahora voy a comentar un poco el porqué de eso, ¿sí? Que es el 1 de mayo de 1753. Y como les decía antes, tanto qué nombres se crean, ¿sí? Y cómo es que deben generarse, todo eso está regido por una serie de principios y reglas, ¿sí? Que conforman lo que se conoce con el nombre de código de nomenclatura. Entonces, el nombre científico de esta especie de pasto, muy común en nuestro medio, sería Cortaderia celoana. Ese es el nombre científico y usualmente, vinculado a los nombres científicos, aparecen los nombres de los autores que crearon ese nombre. El por qué los nombres se escriben en latín obedece a circunstancias históricas de que el latín era el idioma del Imperio Romano y la vasta influencia del Imperio Romano determinó que en buena parte de Europa, en lo que era la iglesia y los centros de estudio, que fueron las primeras universidades, que también eran manejadas por la iglesia, el idioma que se utilizaba era el latín. Eso era una suerte de lengua franca o esperanto que permitía varias cosas. En primer lugar, mantener un control sobre la diseminación del conocimiento y, por otro lado, permitía que personas de distintos orígenes pudieran comunicarse fácilmente, dada la existencia de ese idioma común. Entonces, ya desde el principio de nuestra era, digamos, como que el idioma que se utilizó en esta región de Occidente fue el latín. Desde el punto de vista de lo que fue la generación y la recopilación de la información sobre historia natural, entre ellas incluida la información sobre las plantas, eso quedó guardado dentro de una enciclopedia de historia natural, ¿sí? Que compiló un militar romano llamado Plinio y que se transformaría tal vez en alguno de los libros utilizados durante mayor tiempo en la historia humana, aparte de la Biblia. Y esta enciclopedia de historia natural de Plinio fue creada en el primer siglo después de Cristo y sería transcripta por siglos y siglos hasta el Renacimiento, siendo efectivamente luego de la Biblia tal vez el segundo libro más utilizado. Y el idioma con el que se mantuvo fue el latín. Y aquí habían todo tipo de datos de la naturaleza y entre ellos nombres de plantas. Entonces, cuando ocurre el Renacimiento, que se da como un redescubrir de la naturaleza, y estos naturalistas comienzan nuevamente a tratar de descubrir qué es lo que existía en el medio natural, utilizaron el idioma que les fue de alguna manera heredado por esas fuentes bibliográficas que consultaban
entre las que se encontraba, por ejemplo, en la historia natural de Plinio. Y esa es un poco la razón por qué los nombres se escriben en latín. Es una circunstancia meramente histórica. Después les había comentado que la fecha que manejamos como inicio de lo que son los nombres científicos es el 1 de mayo de 1753. En realidad, nombres en latín a las plantas se aplicaron desde el propio origen del idioma latín, aunque no se les denominaba nombres científicos, eran simplemente los nombres comunes que se le aplicaban a las plantas, pero escritos en latín. Bueno, es justamente a mediados del siglo XVIII y de la mano de este botánico sueco llamado Carolus Linnaeus, o Carlos Linneo, que digamos, se marca el inicio, ¿sí?, de lo que sería considerado la nomenclatura científica de plantas. ¿Sí? Digamos, el inicio no lo determinó Linneo ni no lo determinaron ninguna persona contemporánea de Linneo. Eso fue una decisión posterior realizada cuando se quiso poner o regularizar cómo es que se consideraban los distintos nombres que se aplicaban a las plantas. Entonces, ¿cuáles son las características del trabajo que hizo Linneo que permitieron hacer eso? Bueno, Linneo es el que propuso un sistema de nomenclatura binomial para las especies. Esto es, que los nombres científicos de las especies estén compuestos de dos palabras, por eso de la nomenclatura binomial. Linneo, digamos, contribuyó a ordenar todo lo que se conocía en ese momento a través de la aplicación de un sistema de clasificación artificial, pero muy fácil de aplicar, basado en una terminología sexual referida a las características de las flores. Bueno, nosotros ahora sabemos que no podemos aplicar terminología sexual a las estructuras florales debido a que son digamos, estructuras esporofíticas, pero digamos, eso es un conocimiento que vino, digamos, bastante después de Linneo. Pero fue realmente una contribución notable, ya que permitió traer orden a un caos que existía en cuanto a el sistema de clasificación que se utilizaba. Otra de las contribuciones de Linneo, y eso lo vamos a ver ahora en la siguiente diapositiva, es el formato de los trabajos. Hasta Linneo, la forma en la que se presentaba toda la información científica respecto a las plantas variaba mucho y era muy desordenada. Linneo tenía realmente un genio metódico de presentar la información de una manera clara, precisa y sistemática, ordenada, siempre de la misma forma. Y eso hacía que si alguien quería buscar alguna información en los trabajos de Linneo, la encontrara muy fácilmente. Otra de las cosas que hizo Linneo fue proponer una cantidad de términos y de estandarizar muchos términos de los cuales seguimos utilizando aún en la actualidad, referidos a la morfología de las plantas. Y por último, presentó una forma de colocar información sobre las características morfológicas de las plantas. En realidad no es algo que Linneo haya creado, pero es una cosa que la presentó de una manera consistente a lo largo de todas las especies que él describió. Aquí tenemos una imagen de la casa y del jardín botánico de Linneo en Uppsala, en Suecia, que se conservan hasta la actualidad, donde vemos en cada uno de esos canteros que se mantienen con las mismas plantas que tenía Linneo en el siglo XVIII, con los distintos tipos de plantas según su sistema de clasificación sexual, ¿sí? Aquí tenemos una imagen de lo que fue esa publicación sumamente importante de Linneo, que fue Species Plantarum, o las especies de plantas. Es esta publicación que digamos, conoció la luz el 1 de mayo de 1753, de ahí la fecha de inicio de la nomenclatura científica de plantas, donde Linneo presentó las descripciones, los nombres y las descripciones de las especies de plantas por él conocidas en esa época, que eran unas 6.000 especies aproximadamente. Entonces lo que quiero hacer ahora es mostrarles con un poquito más de detalle el tratamiento de una especie en este libro de Species Plantarum. Entonces,
En este fragmento de la publicación, que se corresponde con una especie, vemos por un lado el nombre del género, ¿sí? Vemos el nombre científico polinomial de la especie, ¿sí? hasta, el, hasta que Linneo entra en escena. Los nombres de las plantas eran lo que se conocía con el nombre de nombres polinomiales, esto es, nombres frase, porque la idea imperante era que el nombre de una planta tenía que de alguna manera reflejar las características de la planta y debía ser capaz de permitir identificarla. Entonces, este nombre científico polinomial que tenemos acá dice Solidago, Folis, Lanceolatis, Subcarnosis, Glaberrimis, Margines, Cabriusculis, Panicula corimbosa. Esto es algo así como decir, este es el solidago de hojas lanceoladas, subcarnosas, glabras, es decir, que no tienen tricomas, margen escabroso, que tiene como unos dientecitos, y que los capítulos se disponen en una inflorescencia de segundo orden de forma de corimbo, como que todos llegan a un mismo lugar, siendo que salen de distintos lugares. Eso es lo que estaría diciendo ese nombre frase. ¿Sí? Entonces, imagínense la dificultad de acordarse de esos nombres, porque lo que sucedía era que conforme se iban encontrando nuevas plantas que pertenecían al género Solidago, había que modificar los nombres de las anteriores para ajustarlos y que permitieran que las nuevas se pudieran diferenciar de las anteriores. Entonces, los nombres eran cualquier cosa menos estables. Entonces, ese es un elemento importante que marcaba la situación al momento en que llega Linneo. Bueno, otra cosa que vemos acá en esta publicación es otra serie de nombres polinomiales que serían sinónimos, es decir, otros nombres que Linneo encontró de revisar la literatura propuestos por otros botánicos y que para él se referían a la misma especie que él había colocado en primer lugar. Y ahí podemos ver, por ejemplo, que asociado a cada uno de esos nombres polinomiales, él coloca una referencia bibliográfica. Y esto es importante. Fíjense esa que yo marqué ahí que dice Gronvirg 97. Linneo creó un sistema para abreviar la forma en la que hacía referencia a los libros que él consultaba. Entonces, el nombre Solidago, Panicula corimbosa, Arracemis, Reflexis, Floribus, Ascendentibus, Folis glaberrimis, aparece en un trabajo en una flora del autor Gronovius, ¿sí? Que habla sobre las plantas de Virginia, uno de los primeros estados de Estados Unidos. Y esa descripción o ese nombre aparece, ese nombre descriptivo, aparece en la página 97. Observen, después el sistema, ¿sí?, que utilizó Linneo fue utilizar una abreviación del nombre del autor y después una abreviación de la palabra más significativa en el título de la obra. Entonces, observen cómo en la manera de hacer referencia a la bibliografía ya estaba utilizando un sistema binomial. De hecho, la idea de utilizar un sistema binomial para poder nombrar cosas, a Linneo se le ocurre por primera vez para referenciar literatura, para referenciar trabajos que él había consultado. La mayoría de los trabajos que publicaba Linneo los lograba publicar con su propia financiación. Entonces estaba era muy consciente de lo que costaba publicar una página, ¿sí?, impresa. Entonces trataba de minimizar la cantidad de texto que colocaba y eso lo llevó a reducir todo al máximo y tratar de hacerlo de una manera bastante sistemática. ¿Sí? Entonces, naturalmente, esa idea que en principio se le ocurrió para reducir la cantidad de texto con la que hacía referencia a la literatura, eventualmente después se le ocurrió aplicarla a los propios nombres de las plantas, como vamos a ver. Pero entonces, observen, esta forma bien sistemática de presentar la información. Primero, el nombre del género, luego el nombre científico polinomial que él consideraba que debía aplicarse a esa planta. Luego, los sinónimos, ¿sí? De esta manera, él hace referencia a lo que hicieron otros antes que él.
Luego da información sobre la distribución, ahí donde dice hábitat en Noveborako, Canadá. E incluso con ese símbolo que parece un 4, está dando una idea del hábito de la planta, ¿sí? Está diciendo que en este caso es una planta perenne, ¿sí? Y luego coloca otros datos, otra información sobre la especie, ¿sí? Pero aquí es donde viene uno de los elementos más importantes. Aparte de incluir toda esta información y con la idea generada, ¿sí?, a partir del ordenamiento de su literatura con ese sistema binomial, a Linneo se le ocurre, ¿sí?, aplicar a cada especie lo que él llamaría un nombre trivial, ¿sí? Esto era una manera rápida de referirse a esa especie, ¿sí? Este sería el Solidago sempervirens. Linneo siempre consideró que el nombre verdadero de la planta era el nombre científico polinomial, pero, digamos, definitivamente le iba a ocupar menos espacio colocar Solidago sempervirens, es decir, combinar el nombre de género con el nombre trivial, que colocar todo el nombre científico polinomial. Y en otras publicaciones eventualmente utilizaría solamente la combinación del nombre del género con el nombre trivial. Esa práctica, ¿sí?, y el hecho de que todos los 6.000 especies de plantas que él incluyó en este libro de Species Plantarum tuvieran ese nombre trivial, hizo que los otros investigadores, al consultar la obra de Linneo, se dieran cuenta de que era muchísimo más práctico utilizar esa combinación de nombre genérico y de nombre trivial que utilizar los nombres científicos polinomiales. Debido a que entonces realmente eso marcó la tendencia a partir de ese momento. Y debido a que Linneo entonces es el primero que utiliza de manera consistente para todas las plantas que él describía ese sistema binomial, es que se marca como fecha de inicio de la nomenclatura botánica, ¿sí?, la fecha en la que Linneo publicó este libro, ¿sí?, Species Plantarum, o las especies de plantas, que es el 1 de mayo de 1753. Entonces, si miramos ahora lo que es la estructura del nombre científico de una especie, como puede ser esta Muticia latifolia, bueno, vemos que esas dos palabras, lo que llamamos el binomio, ¿sí?, es lo que se corresponde efectivamente con el nombre científico. Eso viene acompañado del nombre del autor o de los autores, si es más de uno, ¿sí? Y ese nombre científico se compone entonces del nombre del género, o el nombre genérico, y del epíteto específico. Entonces, fíjense ustedes cómo con este sistema de nomenclatura binomial, nosotros además tenemos una idea de el lugar donde se encuentra, ¿sí?, esta especie en la clasificación. Nosotros sabemos que la especie Muticia latifolia pertenece a un género Muticia, al que seguramente pertenezcan otras especies. Entonces, yo al saber el nombre de esta planta, no solo sé el nombre de la planta, sino que tengo una idea de a qué otras plantas está inmediatamente relacionada esta planta. Entonces, realmente es un elemento sumamente importante lo que aporta Linneo con este tipo de nomenclatura. Si miramos lo que es el nombre científico de una familia, y esto es una cosa que, digamos, fue generada posteriormente a Linneo, ¿sí? Linneo no utilizaba los nombres de familias, al menos en el sentido que los utilizamos actualmente. En este caso es la familia del camalote, que es lo que tenemos ahí. Pontederiaceae, ahí tenemos el nombre de la familia, y ahí, como al igual que teníamos en el caso de la especie, el nombre del autor. Y el nombre de las familias, ¿sí?, en la vasta mayoría de las familias, ¿sí?, a excepción de unas pocas, se forma por el nombre del género, ¿sí?, el nombre del género que es el primero que se describe para esa familia, usualmente, y la terminación aceae, que es la terminación de familia. Esa terminación significa hecho de o parecido a. Entonces, las plantas que pertenecen a la familia Pontederiaceae son parecidas a las plantas que pertenecen al género Pontederia. Piensen, por ejemplo, en la familia Rosaceae, ¿sí?,
todos los integrantes de la familia Rosaceae, o si una planta se dice que pertenece a la familia Rosaceae, lo que estamos diciendo es que esa planta es parecida a las plantas que pertenecen al género Rosa, en alguna de las características. Puede ser la cantidad de estambres, el tipo de gineceo dialicarpelar, las hojas compuestas, la presencia de estípulas, ese tipo de cosas. Muy bien, entonces, ¿cómo es que se propone un nuevo nombre científico? Si nos encontramos con una planta en la naturaleza que no la podemos identificar y que al final llegamos a la conclusión de que se trata de una especie nueva, ¿cómo hacemos para publicar eso? ¿Sí? ¿Cómo es que, cuáles son las reglas que de alguna manera están marcando las pautas de cómo es que uno debe proceder? Bueno, ese Bueno, esta imagen que tenemos acá es de una planta que encontré hace algunos años en Tacuarembó y que al no poder identificarla y consultar con varios colegas, al final llegamos a la conclusión de que se trataba de una especie nueva para la ciencia. Entonces tuvimos que proceder a hacer el ejercicio de proponer un nombre, ¿sí? Y de seguir las reglas para que ese nombre fuera aceptado. Entonces eso se hace escribiendo un trabajo científico, ¿sí? Entonces uno prepara un trabajo donde expone, ¿sí? Digamos, un contexto, ¿sí? En el cual explica y cuenta, ¿sí? En qué circunstancias fue que encontró la planta y qué características de la planta es que a uno lo llevan a creer de que es una especie nueva, ¿sí? Y bueno, como parte de esa publicación, uno tiene que proponer un nombre y tiene que seguir una serie de reglas. Bueno, ahora vamos a ver un poco qué es eso. Bueno, esta imagen que tienen acá es como que la carátula del trabajo científico, ¿sí? Acá tenemos otra página donde hay algún elemento importante en lo que hace lo que es la publicación de la especie nueva, ¿sí? Tenemos ahí el sector que se denomina protólogo. Esto es todo lo que tiene que ver con la descripción de esa especie nueva. Entonces vamos a ver esto con un poquito más de detalle, ¿sí? Porque ahí les voy a comentar entonces qué es lo que uno tiene que hacer. Entonces aquí ampliamos esto, ¿sí? Bueno, una de las cosas que uno tiene que hacer es proponer un nombre que esté de acuerdo con las reglas. Es decir, tiene que ser un nombre en latín, que tiene que estar formado gramaticalmente en forma correcta, y tiene que ser un nombre que no se haya utilizado nunca antes, tiene que ser un nombre nuevo. Inmediatamente luego del nombre van los nombres de los autores, en este caso es el mío propio y el de una colega. Luego se indica la condición de nuevo de la especie, es eso que aparece ahí como SP nov, eso si quiere, es una abreviatura que significa species novum, quiere decir que es una especie nueva. Luego tiene que haber una indicación del ejemplar tipo, es decir, esto es una muestra de herbario, ¿sí? Una muestra de una planta seca y prensada y guardada en una colección, que se utiliza como referencia. Ahora después voy a volver sobre este concepto, ¿sí? Pero eso es muy importante. Y tal vez una de las cosas más importantes, ¿sí? El hecho de que se indique un ejemplar de referencia. Otra de las cosas es que tiene que haber una descripción que puede ser en latín o en inglés. Este trabajo fue del año 2005 hasta el año 2012. Solo se podían hacer descripciones en latín. A partir del año 2012 se habilitó la posibilidad de poderlas hacer en inglés también. Por eso hay una descripción muy cortita ahí en latín, en este caso. Y otra de las cosas que uno tiene que hacer es especificar el herbario donde el tipo está depositado, es decir, la colección. Vieron que ahí dice holotipo, eso es el ejemplar tipo, ¿sí? El tipo nomenclatural, y dice que está depositado en el herbario MBFA. La sigla MBFA significa Montevideo Facultad de Agronomía, y el símbolo de admiración quiere decir que yo vi el ejemplar, ¿tá? Entonces, básicamente que para uno publicar un nuevo nombre que haga referencia a una nueva especie, digamos, tiene que crear un nombre que esté de acuerdo con las reglas, tiene que ser un nombre nuevo, tiene que indicar el tipo, tiene que hacer una descripción en latín o en inglés ahora, y tiene que designar o indicar en qué herbario está depositado ese ejemplar.
Hay una cuestión adicional, yo no la coloco aquí, pero que es importante, y es que este tipo de trabajo no se publica en cualquier tipo de revista. Tiene que ser una revista que vaya a al menos dos instituciones botánicas para que lo que yo haga se dé a conocer. Como la mayoría de las cosas que uno publica en la actualidad se distribuyen digitalmente, casi que esa condición que habla de que la publicación sea efectiva se cumple por defecto. Bueno, muy bien. Entonces, todas estas reglas, ¿sí? Que uno debe seguir para publicar el nombre de una planta están, digamos, reunidas en lo que se denomina un código de nomenclatura, que es el código de nomenclatura para algas, hongos y plantas. Este código, ¿sí? Se revisa cada 6 años en los congresos internacionales de botánica. El último fue el que se elaboró en el Congreso de Shenzhen en China en el año 2018. Este código está disponible en forma libre en internet. Yo después, si quieren, les voy a colocar en la descripción del video el enlace para que puedan fácilmente acceder a él si quieren ir y revisar algunos de los conceptos que yo he mencionado en esta charla. Entonces, ahora lo que quería hacer era repasar los 6 principios básicos, ¿sí? El código tiene una cantidad enorme de artículos, no voy a repasar todos esos obviamente, pero sí voy a hablar de los principios básicos en los que se basan los distintos artículos, que son 6. ¿Sí? Bueno, el primer principio dice que la nomenclatura de las algas, los hongos y las plantas es independiente de la nomenclatura zoológica y bacteriológica. Eso quiere decir que las reglas que aplican a las plantas son diferentes de las que aplican a la formación de nombres de animales, ¿sí? Y lo mismo es el listado de nombres, ¿sí? Eso quiere decir que, por ejemplo, esto que tenemos acá, que es una mantis religiosa, que se conoce con el nombre de Iris oratoria, es un nombre puesto por Linneo, eso es lo que significa la L al final. Entonces Linneo utiliza el género Iris para referirse a este animal, pero también lo utilizó para referirse a esta planta, Iris germanica. Y uno diría, bueno, pero con el mismo nombre genérico me estoy refiriendo a un insecto y a una planta. Bueno, eso es posible debido a que justamente la nomenclatura zoológica y de las plantas son independientes. ¿Sí? Y bueno, y es una de los ejemplos más claros que muestra esa independencia, el hecho de que yo pueda nombrar libremente con un nombre de un animal al de una planta. Muy bien. El principio número 2, este es un principio muy importante. El principio 2 dice que la aplicación de los nombres a los grupos taxonómicos, es decir, cómo yo asigno un nombre a una planta, ya sea una especie, un género, una familia, es determinada por medios de tipos nomenclaturales. ¿Sí? Entonces, eso me lleva a que yo les cuente entonces qué es un tipo nomenclatural. Bueno, un tipo nomenclatural no es otra cosa más que un ejemplar de herbario. Esto es una muestra seca y prensada de una planta que se pega a una cartulina y a la que se le adjunta también una etiqueta que dice quién la juntó, dónde la juntó y cuándo la juntó. Entonces, esto que vemos aquí es la muestra, el ejemplar tipo, o sea, el tipo nomenclatural de esa especie que les comentaba que describí hace algunos años. ¿Sí? Entonces, si alguno tuviera alguna duda de a qué hace referencia ese nombre que nosotros propusimos, ¿sí? Que fue Microgine marchesiana, ¿sí? En honor a un gran botánico uruguayo, Eduardo Marchesi. ¿Sí? Si alguien tuviera duda, ¿sí? De esa descripción que nosotros presentamos en esa publicación, de a qué hacemos referencia nosotros con el nombre Microgine marchesiana, bueno, la fuente última de información va a estar en el tipo nomenclatural. Porque, digamos, uno observando la planta puede llegar a sacarse todas las dudas que tenga en cuanto a sus características morfológicas, anatómicas, etc. ¿Sí? Entonces es como que el ejemplar patrón. Noten que el ejemplar no tiene que ser ni siquiera el más
típico ni el más característico, ¿sí? Es solamente un ejemplar que, bueno, evidentemente tiene que corresponderse con las características de la especie según la describimos, ¿sí? Según se describe, eh, y que, bueno, va a ser considerado para el futuro como la referencia última para ese nombre, ¿sí? Entonces, de nuevo, tipo nomenclatural es un ejemplar de herbario, ¿sí? Cualquier ejemplar de herbario no. El ejemplar de herbario que es mencionado como tal, o sea, como tipo nomenclatural, en la descripción original, ¿sí? En la descripción original en la que se propone que esa es una nueva especie para la ciencia y para la que se le asigna un nombre determinado. Eh, en algunas circunstancias se han utilizado también alguna ilustración, es decir, un dibujo de una planta como un tipo, ¿sí? Pero en la mayoría de los casos, en la vasta mayoría de los casos, lo que se considera como ejemplar tipo es justamente un ejemplar de herbario, es decir, una muestra seca y prensada que se almacena en una colección. Muy bien, el principio número 3, ¿sí? Dice que la nomenclatura de un grupo taxonómico está basada en la prioridad de la publicación. Esto básicamente lo que quiere decir es que si dos personas, ¿sí? Sin saberlo o sabiéndolo, trabajando en épocas distintas, le hubieran puesto nombres distintos a una misma planta, el que tiene prioridad de ser utilizado es el primero que se publicó. Es decir, el primero que descubre una planta y le asigna un nombre es el nombre que va a ser utilizado. El otro nombre queda simplemente en la lista de sinónimos, pero no es el nombre, no es el nombre correcto a ser utilizado. Entonces esto que tenemos acá, esta imagen, es un acercamiento de lo que son las flores del coronilla, ¿sí? Una de nuestras plantas más típicas de nuestros bosques, ¿sí? Muy conocida. Bueno, el coronilla fue descubierto para la ciencia por nuestro naturalista insigne, ¿sí? El párroco Larrañaga, que le puso el nombre Rhamnus coronula, ¿sí? Larrañaga vio esta planta a principios del siglo XIX, pero él no publicó sus trabajos. ¿Sí? Sus trabajos fueron publicados póstumamente, ¿sí? En el año 1923. Para el momento en que ese trabajo de Larrañaga sale a la luz, ¿sí? Ya algunos botánicos alemanes habían accedido a muestras y se habían dado cuenta que era una especie nueva y propusieron para esa planta el nombre Scutia buxifolia. Entonces vemos que para esta especie, que conocemos con el nombre común de coronilla, tenemos el nombre de Larrañaga, que eventualmente queda publicado en 1923, Rhamnus coronula, y el nombre propuesto por este alemán Reisseck en el año 1861 de Scutia buxifolia. Debido a que Scutia buxifolia fue publicado antes de Rhamnus coronula, ¿sí? Es el que debemos utilizar. Entonces Scutia buxifolia sería el nombre correcto para esta especie. Rhamnus coronula es un nombre distinto que también hace referencia al coronilla, pero que queda en la lista de sinónimos, ¿sí? No sería el nombre a ser utilizado. Entonces esto es lo que ven aquí, es una aplicación directa del principio 3, que dice que la nomenclatura de un grupo taxonómico, cualquiera sea él, está basada en la prioridad de la publicación. Bueno, muy bien. El principio número 4, y acá vamos a combinar algunas de las cosas que ya hemos visto, dice que cada grupo taxonómico con una circunscripción, posición y rango debe tener solo un nombre correcto. Dice, de acuerdo con las reglas, el de más temprana publicación, excepto en casos donde se especifique de otro modo. Bueno, ¿qué quiere decir con una circunscripción? Con una circunscripción quiere decir que cada grupo taxonómico con unas características que me permitan identificarlo. ¿Sí? Un grupo de plantas con tales y cuales características, las hojas de esta forma, ¿sí? Con estípulas presentes, las flores con estas características. Es decir, yo con una serie de características morfológicas puedo circunscribir de toda mi diversidad vegetal con qué grupo estoy trabajando. Eso es circunscripción.
Posición quiere decir, este grupo ocurre en esta parte de la clasificación, pertenece, por ejemplo, si se tratara de una especie, pertenece a este género, no a este otro género. Sí, eso es posición, qué ubicación tiene en un sistema de clasificación. Y rango es a qué nivel del sistema jerárquico de mi clasificación lo estoy reconociendo. Lo estoy reconociendo a nivel de especie, de género, de familia, etcétera, etcétera. O sea, con esos tres parámetros, la circunscripción, posición y rango, yo puedo ubicar a cualquier grupo de organismos en mi sistema de clasificación. Y lo que me dice justamente el principio 4 es que cada grupo que yo lo ubico en un sistema de clasificación con esos tres parámetros debe tener solo un nombre correcto. De acuerdo con las reglas, el que se publicó primero. Entonces vamos a ver un poco cómo es que funciona la aplicación de este principio 4. Esta planta que estamos viendo aquí es una planta que pertenece a la familia de las compuestas, también, otra vez, es una con la que yo estuve trabajando hace un tiempo. La mencioné en el teórico anterior que vimos el concepto de especie y la formación de especies. ¿Sí? Vemos aquí el extremo sur de América y vemos pintado en este color rojo el área de distribución de esa especie. ¿Sí? Digamos, sabemos que es una especie en la actualidad, ¿sí? Pero en el pasado, ¿sí? Miren lo que ocurrió en la historia de esta planta. Bueno, a fines del siglo XVIII fue descrita bajo el género Amelus como Amelus diffusus por un botánico G. Forst. Con material de otro lado, ¿sí? Fíjense, de otra región, otro botánico, Les, en 1831, propuso el nombre Chiliotrichum rosmarinifolium. Un poquito más tarde, otros botánicos, con material de otra zona, un lugar cercano a tierra, al estrecho de Magallanes, proponen otro nombre. Observen una cosa, estos nombres distintos, que ahora los vemos como estos nombres científicos distintos aplicados a la misma especie, no se hicieron en este caso y generalmente no se dan con digamos, sabiendo que se le está colocando un nombre distinto a la misma especie. En realidad, todos estos botánicos pensaron que lo que tenían era una especie nueva no descripta. Porque ¿qué ocurre? Usualmente cuando ustedes tienen una especie de amplia distribución, esa especie no es uniforme morfológicamente a lo largo de todo su rango de distribución. Y puede ser que, sobre todo si comparamos las poblaciones que están en los extremos, manifiesten algunas diferencias que hagan pensar que se trata de entidades diferentes. Cuando nosotros luego observamos todas las poblaciones intermedias nos damos cuenta que hay un continuo, pero si no lo hacemos eso, es imposible saberlo. Y más, fíjense en las épocas en que se publicaron estos nombres, ¿verdad? Olvídense de internet y de chequear literatura y de ni siquiera estar informado al día de los trabajos que hacía cada botánico. Entonces, digamos, sobre todo en esta época se daba algo de solapamiento en función de si habían varias personas trabajando con plantas que venían de una misma región geográfica. Entonces, de este modo tenemos estos tres nombres, ¿sí?, que se propusieron para, digamos, como especies nuevas, pero referidos en realidad a lo que eventualmente se conocería como una misma entidad. Después hubo un botánico chileno llamado Filippi que propuso Chiliotrichum virgatum en 1873. Y luego, miren que interesante, el mismo Filippi propone para un material de un poco más al norte otro nombre para referirse a lo que eventualmente se conocería como la misma especie. Entonces, digamos, fíjense que acá tenemos una situación en la que habíamos dicho que los nombres científicos, justamente la idea de los nombres científicos era reducir la cantidad de nombres y tratar de asegurarnos de que con un solo nombre pudiéramos referirnos a una misma entidad biológica,
Y acá tenemos como una proliferación de nombres, pero eso no fue algo consciente ni premeditado, ¿sí? Fue el resultado de personas trabajando en lugares distintos, en épocas distintas y accediendo a materiales distintos y con la creencia de que se trataba de especies nuevas, ¿sí? Y diferentes. Luego, miren, esto es bastante interesante. El botánico Kunze dice que la especie que describió Forster como Amelus diffusus en realidad no pertenece al género Amelus, sino que pertenece al género Chiliotricum. ¿Sí? Entonces ahí está cambiando la posición de Amelus diffusus. ¿Sí? La circunscripción es la misma, la posición, la circunscripción y el rango es el mismo. Él dice que es una especie, pero dice que la posición no es dentro de Amelus, sino que es dentro de Chiliotricum. Entonces, Kunze lo que hace es lo que se denomina una combinación, una nueva combinación. Está combinando otro nombre genérico con el epíteto específico que propuso Forster, ¿sí? Entonces acuña Chiliotricum diffusum. ¿Sí? Noten que cambia la terminación de diffusus por diffusum. Bueno, eso es porque tiene que corresponder con la terminación del género, ¿sí? Hay una serie de reglas gramaticales que dicen que el epíteto específico debe corresponderse con la terminación del nombre genérico. Bueno, veamos con un poco más detalle cómo es que están relacionados estos distintos nombres que se aplicaron a la misma especie. Debido a que son nombres distintos que se aplican a la misma especie, a la misma entidad en la naturaleza, ¿sí? Se denominan sinónimos. Es decir, un sinónimo son nombres distintos que quieren decir la misma cosa o algo muy parecido. Bueno, en el caso de las plantas, sinónimos son nombres científicos diferentes que aplican a la misma entidad en la naturaleza, es decir, a la misma especie. Entonces veamos cómo es que están relacionados esos nombres entre sí. Entonces, yo ahora voy a comentar entonces cómo es la descripción original que tiene cada planta y cómo es el tipo nomenclatural que tiene cada uno de estos nombres, ¿sí? Que fue propuesto. Entonces, Chiliotricum rosmarinifolium tiene su propia descripción y su propio ejemplar tipo, su propio tipo nomenclatural, que es diferente de la descripción y el ejemplar tipo de Chiliotricum angustifolium. Chiliotricum virgatum tiene a su vez su propia descripción y su propio ejemplar tipo. Lo mismo que Chiliotricum feliciae y lo mismo Amelus diffusus. ¿Cómo es que yo puedo decir que Chiliotricum rosmarinifolium, angustifolium, virgatum feliciae y Chiliotricum diffusum hacen referencia a la misma entidad biológica? ¿Sí? Para poder hacer eso tengo que comparar las descripciones y tengo que estudiar esos ejemplares tipo, tengo que mirar las hojas, tengo que mirar las flores, tengo que ver qué características comparten. Una vez que yo hago ese estudio en el que miro todas esas descripciones y miro todos esos ejemplares tipo, hago un juzgamiento taxonómico de que efectivamente, en este caso, ¿no?, se corresponden con la misma entidad biológica. Debido a que tuve que hacer un juzgamiento taxonómico, estos son sinónimos taxonómicos entre sí. En el caso de Amelus diffusus y Chiliotricum diffusum, digo que entre sí son sinónimos nomenclaturales, porque aquí no hay tanto Amelus diffusus como Chiliotricum diffusum comparten la misma descripción y comparten el mismo ejemplar tipo. Yo no tengo que hacer ningún juzgamiento taxonómico a ver si hacen referencia a la misma entidad biológica o no. ¿Cuál fue el cambio acá? El cambio fue un cambio de posición. Kunze cree que la planta Amelus diffusus de Forster sería mejor considerada dentro del género Chiliotricum, pero no cambia en absoluto la descripción hecha por Forster. Utiliza los mismos caracteres, ¿sí? Simplemente está cambiando la posición. Entonces, ¿sí? Sinónimos taxonómicos son nombres distintos que tienen tipos nomenclaturales distintos y que hacen referencia a la misma entidad biológica.
Sinónimos nomenclaturales son nombres diferentes basados en el mismo tipo nomenclatural y que hacen referencia a la misma entidad biológica. Entonces, si yo tuviera que decidir ahora cuál de todos estos nombres, cuál es el nombre que debo aplicar a esta especie, tengo que utilizar el criterio, el principio de prioridad, ¿verdad? Como dice el principio de prioridad y aparte como dice el principio 4. Entonces, si yo empiezo a mirar principio de prioridad, ¿sí? Veo que Chiliotrichum rosmarinifolium sería el nombre más antiguo dentro de Chiliotrichum, ¿verdad? Pero observen que tengo el nombre Amelus diffusus de 1788, que es el más antiguo, debido a que Chiliotrichum diffusum, ¿sí? Este último que tengo aquí, está basado en el más antiguo, que es Amelus diffusum. No importa que la combinación de Kunze haya sido en 1898 en el último momento. Como ese nombre está basado en el primer nombre que se acuñó, y bajo el supuesto de que esta especie pertenece en la actualidad al género Chiliotrichum, bueno, el nombre que yo debo de utilizar para esta planta es, digamos, dada esa circunscripción de la que hablamos, la posición en Chiliotrichum y el rango como especie, el nombre que debo utilizar es justamente Chiliotrichum diffusum, ¿sí? Bueno, el principio número 5 dice que los nombres científicos se escriben en latín sin tener en cuenta su origen. Esto quiere decir que si yo quiero utilizar un nombre para crear el nombre de una especie, debo de latinizarlo. Aquí tenemos un ejemplo de este senecio que fue descrito para Tacuarembó por uno de nuestros primeros botánicos, Arechavaleta, y él quería que de alguna manera en el epíteto específico se reflejara el origen de las muestras que él estudió para cuando se dio cuenta que era una especie nueva. Entonces, Tacuarembó no es un nombre que esté en latín, ¿sí? Pero él lo latiniza con la terminación ensis, que quiere decir que es de Tacuarembó, ¿sí? Entonces, sería la aplicación directa del principio 5, que dice: los nombres científicos se escriben en latín sin tener en cuenta su origen. No importa el origen de Tacuarembó, el nombre se latiniza y queda Senecio tacuaremboensis. Y por último, el principio número 6 es el que dice que las reglas de nomenclatura son retroactivas. O sea, a no ser que se indique en forma específica la fecha a partir de la cual las mismas son efectivas. Entonces, como ejemplo de esto, ¿sí? Hay una regla que es la que dice que el nombre de un nuevo género o de un taxón inferior a género, como puede ser especie, tiene que citar un ejemplar tipo, ese estudio que estuvimos viendo recién. Pero esta regla, ¿sí? Dice que solo deben citar un ejemplar tipo los nombres de plantas que se creen, que se acuñen a partir del 1 de enero de 1958. Eso quiere decir que nombres anteriores al 1 de enero de 1958 no tienen por qué ser considerados inválidos si es que no citan a un ejemplar tipo, ¿sí? Por eso lo de la retroactividad. Algunas reglas, cuando se crean hoy, se aplican a los nombres desde la actualidad hasta 1753, pero algunas, ¿sí?, establecen justamente un año de inicio a partir de las cuales se considera esa regla. Y bueno, con esto concluyo un poco lo que es esta breve introducción a los principios de cómo se asignan y se regulan los nombres científicos en las plantas.